Bienvenidos. Vamos a empezar la sesión número 4 del curso Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema un poquito técnico, pero a la vez va a ser un tema que nos va a aclarar mucho sobre cómo se hicieron los evangelios, porque los 4 libros en los que vamos a adentrarnos a conocer el misterio de Jesús son los evangelios. Entonces es muy importante que sepamos cómo fueron formándose los evangelios, cuántos son, quién los escribió, con qué ocasión, en qué año, cuál es el auditorio que tienen enfrente, qué es lo que pretenden enseñar. Porque si yo no me pregunto todo eso y leo un evangelio, puedo malinterpretarlo. De manera que vamos a ver cómo se fueron formando los evangelios. Vamos a ver cómo el punto de partida de la formación de los evangelios fue la predicación de Jesús. Después la predicación de los apóstoles de manera oral y después empieza la tradición escrita. Esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Los evangelios no se escribieron mientras Jesús iba predicando. De verdad, vayámonos al siglo I, no hay grabadoras. Segundo, los apóstoles tuvieron una fe muy imperfecta sobre quién era Jesús durante su vida terrestre. Entonces no es como que ellos guardaran y escribieran un diario de las palabras que había dicho Jesús. Entonces, lo primero que hubo fue la tradición oral. Y esa tradición oral, pasado el tiempo, se puso por escrito. Quizá esto pueda lastimar a alguien o decir, uy, qué triste, no voy a tener las palabras materialmente pronunciadas en ese momento. Créanme que los entiendo, a mí me pasó. Yo decía, ¿cómo? O sea, no tenemos las palabras exactas tal cual las dijo Jesús en tal fecha. Y la respuesta es no, pero aprendí que tenemos algo mucho más rico, que son las palabras de Jesús inspiradas por el Espíritu Santo a los evangelistas. Entonces, esa palabra, que es palabra inspirada por Dios, tiene una riqueza y una profundidad teológica mucho más elevada que si alguien me transmitiera nada más las palabras materiales que dijo Jesús o alguien me dijera nada más, Jesús multiplicó los panes. No, los evangelistas que están inspirados nos transmiten lo que Jesús dijo e hizo, pero para darnos una riqueza mucho mayor. Entonces vamos a empezar utilizando este libro, se los recuerdo. Es un libro que se llama Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Si algo no cachan en la clase o si quieren profundizar, pueden consultarlo en este libro. En esta ocasión vamos a tratar el capítulo número 3, que se llama Los Evangelios. Y los evangelios pasaron por un proceso de formación. ¿Okay? Entonces, el punto de partida, como habíamos dicho, es la predicación oral de Jesús. Jesús, comentamos la sesión anterior, tuvo su ministerio público del otoño del año 27 a la Pascua del año 30 y murió el viernes 7 de abril del año 30. De manera que durante esos 2 años y medio,
Jesús habló muchas cosas. Fue una predicación oral y fue una predicación también en acto. Muere Jesús en el año 30. Los apóstoles de la muerte de Jesús a Pentecostés están muertos de miedo, encerrados en el cenáculo, no saben qué hacer. Viene Pentecostés, domingo 28 de mayo del año 30, que en este año otra vez coincidió, y el Espíritu Santo les da una nueva luz. Les hace comprender poco a poco y en profundidad quién fue Jesús. Me gustaría leer un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, sobre Jesús que les anunciaba que solamente podrían comprender bien su misterio cuando el Espíritu Santo se los explicara. Y dice, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos al 14, versículo 25. Es el día de la última cena, Jesús está por irse y dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os hará comprender en profundidad, eso significa recordar. Él os hará comprender en profundidad todo lo que yo os he dicho. Entonces viene el día de Pentecostés, los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo, según el texto de Hechos 2, y empiezan a comprender quién era Jesús. De tal manera que de miedosos apóstoles encerrados en el cenáculo, salen valientes testigos de Jesús a proclamar las maravillas de Dios. Y la gente empieza a acercárseles. Entonces, el punto de partida de los evangelios es la predicación oral de Jesús y la predicación oral de los apóstoles. A esta predicación oral de los apóstoles se le da un nombre, que es la sagrada tradición o la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Es las enseñanzas orales de los apóstoles a las siguientes generaciones sobre quién era Jesús. Y esa tradición apostólica ha pasado de manera oral en la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Pasa el tiempo y unos 30 años después de la muerte de Jesús, surgen los primeros intentos por poner por escrito aquello que se estaba ya viviendo, aquello que se estaba convirtiendo ya como en una diferente religión. Hay que sentar las bases y entonces empiezan a interesarse y a poner por escrito. Acuérdense que no todo el mundo escribía. Entonces, ¿tú de qué te acuerdas? Pues yo me acuerdo de un encuentro que Jesús contó con la samaritana. Ah, muy bien, voy a llevarte con un escriba. Y entonces anotaban, ¿no? Pero eso que les están contando a los escribas ya está reflexionado. ¿Sí? Ya está reflexionado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que me gusta mucho dar en mis clases. Cuando se muere algún familiar tuyo, vienen las personas a consolarte y uno siempre tiende a decir, ay, no sabes, es que sí, de verdad, mi papá era un santo, ¿no? Es el momento de los acontecimientos. Yo todavía no he reflexionado sobre los acontecimientos, nada más los estoy viviendo y los estoy transmitiendo. Pero cuando ha pasado el tiempo, si hoy me preguntan, por ejemplo, 5 años después de la muerte de mi papá, yo les podría decir, mi papá sí, era un muy buen hombre, pero tenía tales o cuales debilidades. Así como un santo, pues tampoco. Pero ¿qué ha sucedido? Que yo ya he reflexionado. Eso es lo que pasa en los evangelios. Esa tradición pasada de manera oral fue reflexionada por los evangelistas. Pasada oralmente de generación en generación y después ya fue puesta por escrito. Estos primeros intentos por poner por escrito incluían relatos de encuentros de Jesús con personas, relatos de curaciones, recuerdo de alguna u otra palabra que Jesús decía, etc. Y de esos primeros intentos por poner por escrito lo que Jesús decía y hacía, sale el primer evangelio. Y el primer evangelio que se escribe
el primer evangelio que dispone la vida de Jesús como en un relato continuo es San Marcos, en el año 64. De verdad, preguntémonos, 34 años después de la muerte de Jesús, voy a tener las palabras materialmente históricas pronunciadas por Jesús, que ni siquiera escuchó San Marcos. San Marcos está heredando la tradición de los apóstoles que viene a su vez de Jesús. Entonces, Marcos escribe el primer evangelio. Este primer evangelio de San Marcos dio origen después a los otros evangelios. Pero pensemos esto, reflexionemos, por favor. A mí lo que me gusta mucho de estudiar la Biblia es que nos invita el método a usar nuestra razón. Y hagamos esta reflexión. Todo lo que Jesús dijo e hizo, ¿lo escribió San Marcos? La respuesta es no. Sino, todo lo que quiso Dios que escribiera San Marcos fue lo que escribió. Pero no toda la tradición oral quedó escrita. Eso es algo que nos cuesta un poquito de trabajo, porque somos gente acostumbrada a que solamente lo que quedó escrito es lo que tiene un valor. Pero en el caso de los evangelios, en el caso de la vida de Jesús, hubo muchos datos que fueron conservados por la tradición oral que no pasaron a ser escritos. Solamente una parte de la tradición oral se puso por escrita y esa parte es precisamente el Nuevo Testamento. Pero vean cómo es mucho más amplia la tradición apostólica que el Nuevo Testamento. Podríamos decir que la tradición apostólica es la madre que da origen al Nuevo Testamento. Ahora bien, tratándose de los evangelios, hay un problema que se llama la cuestión sinóptica. ¿A qué se refiere la cuestión sinóptica? La cuestión sinóptica, van a decir que qué rara definición, pero en palabras sencillas es, ¿por qué los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se parecen tanto, pero a la vez presentan diferencias? Se le llama cuestión sinóptica porque dicen los que estudian que si yo pongo como en un tríptico el evangelio de Marcos, el de Mateo y el de Lucas, voy a encontrar que son muy parecidos. Por ejemplo, narran un plan muy definido del ministerio público de Jesús. Arranca en Galilea y lo van llevando por toda la zona de Galilea, luego va a bajar por el Jordán y va a llegar a la región de Judea, a Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. Se parecen mucho, la estructura del evangelio es muy parecida, los relatos son muy parecidos. Sin embargo, cuando se lee en detenimiento un evangelio y otro, vemos que tienen diferentes características, tienen diferente manera de contar un milagro, tienen diferentes milagros que cuentan. Uno me cuenta una parábola, los otros no lo toman en cuenta. Y eso es muy bonito porque quiere decir que aunque el autor sagrado, el evangelista, está inspirado, sigue siendo una persona individual, tomada por Dios con sus capacidades propias y que no es un simple robot al que Dios le está dictando, sino que de verdad hacen como verdadera obra los evangelistas. Ellos reflexionan a la luz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo inspiró a cada uno de ellos. De manera que cada uno de ellos es individual, por las características del evangelista, de los destinatarios, de la fecha, del lugar, del tema que le interesa transmitir al evangelista, pero a la vez tienen sus diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, los estudiosos de la Biblia, a lo largo del estudio de la Biblia, que en la Iglesia Cristiana Católica no tiene mucho tiempo, podríamos decir que el auge del estudio de la Biblia se dio en nuestra querida Iglesia desde el Concilio Vaticano II, pensemos 1965, se han propuesto dos teorías. Una muy sencilla, una un poquito más complicada. En el gráfico va a aparecer una teoría y después vamos a ver la otra. La primera se llama la teoría de las dos fuentes. Y esta primera teoría, que se llama teoría de las dos fuentes, dice que hubo dos fuentes originales, que fueron el Evangelio de San Marcos y un documento, piénselo como un borrador, que se llama la fuente Q. ¿Sí? Este documento, fuente Q, y este Evangelio de San Marcos serían la base que alimentaron
a los otros dos evangelios, al evangelio de San Mateo y al evangelio de San Lucas. Lo digo de otra manera. Mateo y Lucas, para hacer su evangelio, se basaron en el evangelio de San Marcos y en otro documento que se llama la fuente Q. Se llama fuente Q porque QL es fuente en alemán. Entonces, por eso se le llama la fuente Q a este documento. Este documento ya no existe. Fue un borrador, ¿de acuerdo? Y recuerden lo que hacemos con los borradores. Yo tengo el borrador, por ejemplo, los papeles que utilicé de borrador para mi tesis. Una vez que tengo la tesis, pues tiro los borradores, ya no me sirven de nada. Pero son documentos que se sabe que existieron y que sirvieron de base para la escritura de los evangelios. Esta teoría, la verdad es que es la más sencilla, goza de mucha popularidad, pero no es tan exacta como la segunda teoría que quisiera yo ver. Esta segunda teoría, que también vamos a tener en el gráfico, se llama Teoría del Evangelio Primitivo de San Mateo en arameo. Un nombre un poquito largo. Teoría del Evangelio Primitiva de San Mateo en arameo. Y tiene como punto de partida la predicación oral de Jesús. Después tengo la tradición oral de los apóstoles. Y luego dice esta teoría que entre los años 40 y 50 se hicieron unos primeros intentos por poner por escrito lo que Jesús dijo e hizo. Y a estos dos documentos o borradores, esta teoría les llama Evangelio del apóstol Mateo escrito en arameo y al otro le llama fuente suplementaria o fuente Q. Evangelio de Mateo arameo y la fuente Q que también estaba en arameo. Y dice la teoría que estos dos documentos originales, estos dos que hoy llamaríamos borradores, escritos originalmente en arameo, fueron traducidos al griego en diferentes traducciones. Pensemos que si yo estoy dando una clase y tengo 3 alumnos, los 3 alumnos están tomando notas y cuando salen de la clase, yo pido las notas de los 3 alumnos. Pues los 3 me van a hablar del mismo tema, supongamos que fue la formación de los evangelios, pero uno puso más énfasis en quién lo escribió, a otro le interesó más por qué está escrito así, y al tercer alumno le interesó quién era la esposa del evangelista. Los 3 me están transmitiendo lo que pasó en la clase, pero cada uno de manera diferente. Cuando se hizo la traducción del Mateo arameo y de la fuente suplementaria del arameo al griego, hubo diferentes traducciones. Y estas traducciones se llaman Mateo griego y la fuente Q o fuente suplementaria griega. ¿De acuerdo? Cuando vienen los evangelistas, van a consultar ya no el arameo de Mateo ni la fuente suplementaria aramea, sino que van a consultar alguna traducción griega. Pero como esas traducciones no son idénticas, a lo mejor Mateo consultó una, a lo mejor Lucas consultó otra. Y a lo mejor una versión griega decía que el milagro de la multiplicación de los panes fue para 4,000 personas. Y a lo mejor la versión griega que consultó el otro evangelista no dice 4,000, sino 5,000. No pasa nada. Son diferencias en las traducciones, pero que van a redundar en la diferencia que hay en los evangelios sinópticos. Entonces, estos documentos originales arameos traducidos al griego van a ser consultados por los evangelistas y van a producirse los evangelios. El primero que se escribe, ya dijimos, es el evangelio de San Marcos. San Marcos tiene 2 fuentes principales. Primero, alguna traducción de Mateo griego y segundo, la predicación de San Pedro. Marcos era incluso llamado por San Pedro mi hijo Marcos. O sea, de verdad, era muy cercano Marcos a San Pedro. Podríamos decir, si yo leo el Evangelio de San Marcos, estoy escuchando la predicación de Pedro. Pero también se sirvió de alguna traducción del Mateo griego. Pasa el tiempo y alrededor del año 75 se escribe el Evangelio de San Lucas. Un paréntesis, Marcos no fue discípulo de Jesús, Marcos no fue apóstol,
Marcos y Lucas y todos los autores de los evangelios son cristianos ya de segunda y tercera generación. Decíamos que viene por ahí del año 75 el evangelio de San Lucas, y Lucas tiene 4 fuentes para escribir su evangelio. Primero, como ya está el evangelio de San Marcos, consulta el evangelio de San Marcos, consulta alguna traducción del Mateo griego, consulta alguna traducción de la fuente suplementaria griega, pero Lucas, uno va leyendo el evangelio y dice, qué chistoso, tiene relatos que no tiene ningún otro evangelio, por ejemplo, el hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, el relato de la anunciación a la Santísima Virgen. Entonces se preguntan los estudiosos y dicen, tiene que haber tenido una cuarta fuente, fuentes propias que no conocemos, de donde él sacó su información. Pasa un poquito el tiempo y en el año 80 se escribe el Evangelio de San Mateo. No nos vayamos a hacer bolas. El Mateo arameo del año 40-50 se atribuye al apóstol Mateo. El Evangelio de San Mateo del año 80 que nosotros tenemos ya no es del apóstol Mateo, sino de un judío cristiano que quiso ponerle el nombre de Evangelio según San Mateo. Poco a poco iremos aprendiendo cómo en el siglo I era muy común esto de utilizar seudónimos para darle como un poquito de estatus a tu escrito, ¿no? Una cosa es decir San Mateo y otra cosa es decir Luli. Entonces le ponía el nombre de alguien importante en la iglesia. El Evangelio de Mateo también tiene 4 fuentes. Una traducción del Mateo griego, una traducción de la fuente suplementaria griega, el Evangelio de San Marcos, y Mateo también tiene fuentes propias. No vamos a encontrar los relatos de la muerte de los niños de Belén más que en el Evangelio de Mateo. No vamos a encontrar la genealogía de Jesús Mesías más que en el Evangelio de San Mateo. Es en el Evangelio de Mateo donde vamos a escuchar que el ángel se le apareció a San José. Entonces, tienen fuentes comunes, pero él también tiene 4 fuentes y la cuarta sería fuentes propias. Y nos queda como hasta abajo el Evangelio de San Juan, que es como del año 90-100, pero el Evangelio de San Juan es totalmente distinto. No entra en este problema de la cuestión sinóptica. Sí nos habla del mismo Jesús, pero lo trata desde otro enfoque. Comentábamos en la primera sesión, el enfoque de los evangelios sinópticos es ir construyendo a partir del Jesús hombre la verdadera identidad de Jesús, que es 100% Dios. En cambio, San Juan hace el procedimiento inverso. Juan arranca con una teología desde Dios, desde el Dios, Jesús Dios, y lo va acercando a nosotros, diciéndonos que se hizo carne, hasta tratar al Jesús Dios. Entonces, Juan realmente no entra en el problema de la cuestión sinóptica. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto resuelto, podemos concluir lo siguiente. Los evangelios no son libros sobre la historia de Jesús. Los evangelios no son las biografías de Jesús. Los evangelios no son una cronología de Jesús. Son palabras y hechos de Jesús que Dios quiso que nos pusieran por escrito para que nosotros sepamos quién es Jesús. Son 4 retratos de la misma persona. Si ustedes conocen los iconos y veo un icono del Pantocrátor de Santa Sofía y luego veo un Pantocrátor de alguna iglesia en Leningrado y luego veo otro Pantocrátor más moderno, todos son Jesús Pantocrátor, pero cada uno es distinto. Entonces, así debemos de ver los evangelios. En cada uno de ellos voy a encontrarme con Jesús, en quien Dios se quiso revelar, sí, pero cada uno desde una óptica diferente. Cada uno tiene un ángulo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los evangelios fue escrito por un personaje diferente. No son discípulos de Jesús, no fueron apóstoles de Jesús. No sabemos si conocieron a Jesús. Lo más probable es que no lo hayan conocido. Marcos escribe su evangelio en el año 64
para cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma por Nerón, que estaban siendo crucificados, que estaban siendo echados a los leones. Entonces, ¿qué les quiere decir Marcos? Ánimo, no se preocupen, tomen su cruz de cada día como Jesús y síganlo. Esa es la idea de San Marcos. Y se cree que San Marcos pudo haber escrito en alguna ciudad, probablemente Roma, en algún lugar de Italia. Pero lo más seguro es que fuera en Roma. Luego tengo el Evangelio de San Lucas. Lucas era otro tipo de persona. Estamos en otra época, año 75. Lucas es un médico griego de la ciudad de Antioquía. Fíjense cómo importa y cómo influye las características de cada evangelista, porque Lucas, siendo griego, siendo médico, ¿qué me va a decir? Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Claro, él es médico y él sabe que una tensión tan fuerte puede reventar los vasitos capilares y entonces dice que el sudor de Jesús se hizo como gotas de sangre. Pero eso es por quién es San Lucas, por el auditorio que tiene enfrente. Y se piensa que Lucas escribió hacia el año 75 desde alguna ciudad de la provincia romana de Acaya, lo que es para nosotros la actual Grecia. El Evangelio de San Mateo, escrito por algún judío cristiano del año 80, parece haber sido sido escrito en Antioquía de Siria, que fue la segunda iglesia en ser fundada en el cristianismo. La primera fue Jerusalén, la segunda fue en Antioquía de Siria, y parece ser que fue en un momento crucial de la historia en la que se acaba de dar la ruptura de judaísmo y cristianismo. Entonces, Mateo escribe para la comunidad de judío-cristianos que han sido expulsados por los rabinos de las sinagogas, que les dijeron, ustedes ya son una secta, ustedes ya no tienen nada que ver con el judaísmo. También para levantarles los ánimos y decirles, no se preocupen, Jesús es el Mesías, ustedes valen la pena. Y por último, el Evangelio de San Juan, que decimos es del apóstol Juan. Sí, en la base del Evangelio está el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús. Pero este Evangelio, en su redacción definitiva, parece del año 90-100, y San Juan en esa época ya debe de haber muerto. Entonces, lo que tenemos realmente es un documento escrito por los discípulos de San Juan, claramente de corte juanino, claramente viene del apóstol Juan, pero no es del puño y letra de San Juan. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en mente estos datos generales sobre los evangelios, sobre la formación de los evangelios, para que podamos empezar ya nuestro estudio en forma en la próxima sesión. Muchísimas gracias y alabado sea Jesús.